Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Seguimos adelante con nuestra serie La deformidad del siglo XXI en contra del modelo divino de la familia. Estamos estableciendo el concepto de lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo para el rol de cada uno de nosotros en esta tierra. Y mientras una sociedad confundida, desinformada, atrapada en vanidades y sustentada por ideologías, pervierte completamente su entorno, el cristiano parece haber olvidado la excelentísima suprema sabiduría de Dios en el modelo divino de la familia. Mientras estas ideologías entran a nuestros hogares por las redes sociales, el internet, el Hollywood, la televisión, la radio y la educación pública, entre otras cosas, la Iglesia tiene que hacer un frente a esta situación como columna y baluarte de la verdad. No se trata de decir solamente como si fuese un eslogan mágico, con mis hijos no te metas, sino se trata de dejar en claro mediante enseñanzas sólidas, basadas en las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, que con nuestra descendencia será imposible meterse. Y el día de hoy estaremos hablando de esto en nuestro programa número 3, que lleva por título Adoctrina a tu familia con las Escrituras, o sí, el mundo la adoctrinará con ideologías. Y nuestro pastor invitado en el desarrollo de esta serie, y claro está, en el programa número 3, es el pastor Roosevelt Guinard Torres. Pastor. Muy buenas noches, querido pastor Adrián. Qué bueno es estar otra vez con ustedes, qué bueno es poder tener a los hermanos y a los oyentes de Radio Gracia en esta noche de viernes. Y bueno, es un gusto y qué buena esta introducción que acabas de hacer, querido pastor, acerca de este tema tan importante. Había olvidado ese famosísimo eslogan de con mis hijos no te metas. Lo recordé mientras te escuchaba. Y lamentablemente sí, tal vez ese tipo de frases se vuelven frases mágicas y creen que solamente por salir en una campaña o decir este tipo de expresiones, entonces ya estamos librando la verdadera batalla. Pero creo que hoy vamos a ver en este programa lo que significa verdaderamente librar esta batalla por nuestra familia. Así es, pastor Roosevelt. Estamos pidiendo, suplicando al Señor que nos dé sabiduría para llevar el desarrollo de esta enseñanza que si bien tiene diferentes
situaciones en contra de un amplio entendimiento, donde queremos nosotros recaer y puntualizar o llevar a nuestros hermanos al entendimiento de lo que Dios ha delegado. Pastor, existe para iniciar un problema grande en todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy acerca del adoctrinamiento, acerca de la enseñanza, y existe un problema latente entre la mayoría de las personas con las cuales nosotros podemos compartir este tipo de situaciones, y el problema está en la palabra adoctrinar o en el concepto de adoctrinar. ¿Qué es, pastor? ¿Qué es adoctrinar? Bueno, pastor, qué bueno que podamos hablar precisamente de esta palabra que creo que, como tal vez lo diría ahora más adelante, de manera semántica, se ha visto ahora peyorativamente esta palabra. Pero antes de responder esta palabra, antes de responder lo que es adoctrinar, pastor, me llamó la atención que esta semana en algún post y precisamente con respecto a este tema del que íbamos a hablar hoy, con respecto al adoctrinamiento, hay un personaje que se ha vuelto muy famoso porque es un apologista, filósofo, y él dijo una frase muy interesante. El nombre de este hombre es William Lane Craig, y él dijo: no es suficiente con enseñar a nuestros hijos historias bíblicas, necesitan aprender doctrina y apologética. Ahora, ¿qué fue lo que me llamó la atención de esta frase de este hombre? El problema que yo veo con esta expresión es que, o por lo menos como se lee, tal vez puede estar fuera de su contexto, pero por lo menos como la leí, como la vi así en una red social, es que no solamente hoy, el asunto es que no es solamente hoy que no sea suficiente con enseñar a nuestros hijos historias bíblicas, sino que nunca ha sido suficiente con que los hijos sean simplemente conocedores de historias bíblicas, y mucho más cuando los niños o los hijos de estos padres, estas historias bíblicas no tienen ninguna conexión con la teología de la redención. Y voy a explicarme de qué es lo que estoy hablando. Traigo mis experiencias pasadas nuevamente, donde acudí por muchos años a una de esas iglesias que predominan en el mundo evangélico moderno. Los niños, hasta los jóvenes, asistían a un lugar que para ese entonces se llamaba iglesia infantil. Realmente hoy yo confieso y reconozco que eso era más bien una guardería de niños que cualquier otra cosa. Aún mis hijas, las dos niñas que yo tengo, fueron dejadas en ese lugar por mucho tiempo. Allí pintaban el arca de Noé, Daniel con los leones, Jonás con la ballena, y estábamos muy satisfechos de que nuestros niños estaban siendo enseñados en las historias bíblicas. Historias, por ejemplo, como la de Jonás, la que acabo de citar, se le enseñaba a los niños que tenían que obedecer, porque si ellos no obedecían les iba a pasar lo que les pasó a Jonás, se los iba a tragar una ballena. Así que de esta manera todas estas historias que realmente estos niños escuchaban estaban completamente desconectados de la verdadera doctrina, y eso nunca ayudó a todos estos niños. De hecho, soy honesto, un porcentaje muy alto, pero muy alto, de todos estos niños que llegaron en brazos, que yo vi que llegaron después de que sus madres los tuvieron y los llevaban prácticamente desde que eran bebés, desde el primer mes, desde los 15 días de nacidos, y los dejaban en un salón de camacuna, y por largos 14 años que estos muchachos ya llegaron a jóvenes y que pasaron por cada uno de estos salones o de estas etapas, se endurecieron fuertemente contra el cristianismo. Ya no querían saber nada de él, el mundo se los había tragado por completo, y ahora el problema es que teníamos a padres muy tristes porque por 14 años habían llevado cumplidamente cada domingo a estos niños a la iglesia infantil. Así que el error de los padres, ¿cuál fue? Y por eso es que quise hacer como esta pequeña salvedad antes de responder esa palabra que es adoctrinar, porque el error de los padres fue creer que iban a pasar 6 horas diarias en un colegio bebiendo filosofías mundanas, o sea, 6 horas por 5 días, 30 horas a la semana, sin contar el tiempo en casa bebiendo de Disney Channel, bebiendo de los juegos de video,
y que todo ese adoctrinamiento mundano lo iban a poder revertir con un par de horas pintando el arca de Noé o David enfrentando a un gigante, donde ni siquiera sabían la realidad espiritual de ninguna de esas historias. Qué nefasto realmente fue esto. O sea, qué equivocados como padres estábamos. Y vuelvo y le digo, hoy lamentablemente, después de mucho tiempo, puedo entender ese tipo de cosas y puedo ver por qué la mayoría de esos jóvenes, cuando ya llegaban a 14, 15 años, no querían saber absolutamente nada del cristianismo, hastiados, no solamente de esa vida, sino del ejemplo tan nefasto que recibían de sus padres. Así que, como dijo un predicador hace un tiempo, tú le entregas a tu hijo a César para que lo adoctrines, no espere que César te lo retorne como un creyente piadoso. Pero, ¿qué es adoctrinar? ¿Qué es realmente adoctrinar? Bueno, el diccionario define adoctrinar de la siguiente manera: enseñar, mire lo interesante como este diccionario define adoctrinar, enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios. Qué interesante esta respuesta que da un diccionario secular. Esto ni siquiera es un diccionario teológico, sino que es un diccionario secular. La Real Academia define adoctrinar así: inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. De esa manera tan sencilla, la Real Academia define adoctrinar, inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Y si bien es una definición muy general, creo que contiene los elementos necesarios con los cuales nosotros como hijos de Dios podemos definir a qué hacemos referencia cuando decimos necesitamos adoctrinar a sus hijos. En primer lugar, cuando hablamos de adoctrinar, entonces estamos hablando de enseñar. Adoctrinar es enseñar. Y sin importar, como decía al principio que comenzamos a responder esta pregunta, semánticamente esta palabra ahora tiene connotaciones peyorativas. Incluso por ahí leí un título en un diario que decía algo así: educar, no adoctrinar. Si notas, o sea, se está diciendo como adoctrinar es muy diferente a educar, pero realmente cuando hablamos de adoctrinar, en el sentido sencillo de la palabra, en la etimología de la palabra, estamos hablando de que adoctrinar es enseñar. Eso es lo que significa adoctrinar, enseñar. Pero la definición nos dice que enseñar principios de una creencia o doctrina. Entonces, para saber qué es adoctrinar, nosotros necesitamos definir y saber qué es doctrina, porque adoctrinar es enseñar doctrina, enseñar doctrina. Por lo tanto, si vamos a definir adoctrinar, definamos entonces doctrina. De nuevo, traigamos un diccionario cualquiera acá y va a definir doctrina de la siguiente manera: conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. O sea, que dice que doctrina es un conjunto de enseñanzas o un conjunto de principios básicos que corresponden o que son defendidos por un movimiento, o sea, religioso, ideológico, político, social, militar, lo que sea. Notemos de primera mano entonces que cuando hablamos de adoctrinar y de doctrina, esto no se circunscribe de manera exclusiva al campo religioso, sino que estamos hablando incluso del campo ideológico, político, científico y militar. Eso quiere decir que políticamente se adoctrina, ideológicamente se adoctrina, científicamente se adoctrina, militarmente se adoctrina. Esto es una realidad de la cual los padres tienen que ser conscientes, y esto es importante porque el título o el lema de nuestro programa de hoy es: si tú no adoctrinas a tu familia con las escrituras, el mundo lo adoctrinará. Eso es importante que los padres entiendan hoy y la importancia de este tema. Padres, tienen que salir de ese error de pensar que el mundo tiene planes bondadosos para sus hijos. El mundo está en un constante adoctrinamiento de sus hijos, y si usted no lo adoctrina con el conjunto de verdades que están establecidos en la palabra de Dios,
porque eso es doctrina, el conjunto de verdades establecidos, verdades o principios que están establecidos en la palabra de Dios. Y si usted no los adoctrina con esa doctrina, o sea, si usted no les enseña ese conjunto de verdades o principios que están establecidos en la palabra de Dios, ellos serán adoctrinados con el conjunto de mentiras que están establecidos en este mundo. Y eso es lo que lamentablemente parece que como padres no hemos querido entender. El mundo, Satanás, no tiene pensamientos nobles con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestras vidas. Y si nosotros no cumplimos con esa tarea de enseñarles doctrina, o sea, el conjunto de verdades establecidos en la palabra, entonces sí o sí ellos serán adoctrinados por este mundo, sea en política, sea en cualquier ideología, sea incluso militarmente, sea científicamente. De todas estas formas el mundo está intentando adoctrinarlos. Así pues, cuando hablamos de adoctrinar, estamos hablando de enseñar a nuestros hijos las verdades, los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero aquí viene algo importante, y es que el diccionario termina diciendo sobre adoctrinamiento esto: con la intención de ganar partidarios. Y esto es importante en esa definición de adoctrinar. Ese es nuestro propósito y para nada debe de darnos vergüenza decirlo. No debemos sonrojarnos por esto en lo más mínimo. El propósito de que usted y yo adoctrinemos a nuestros hijos no tiene como meta primaria dejar un mejor ciudadano en este mundo. La meta, el propósito final nuestro es que ellos sean siervos de Jesucristo, que lo amen, que lo respeten, que lo sigan, que lo honren, que le teman y que si es necesario vayan a la muerte por él. Por eso nosotros debemos adoctrinar a nuestros hijos. No estamos buscando simplemente como propósito principal dejar mejores ciudadanos, dejar mejores trabajadores. Nuestro propósito principal, nuestra meta a través del adoctrinamiento, del enseñar el conjunto de principios y verdades bíblicas a nuestros hijos, es que ellos sean salvos. Pero no solamente para que escapen del infierno tan temido, sino para que sean salvos para la gloria de Dios. Por esto yo le pido que escuche esto, Padre. Antes que el pesar de ver hijos, el pesar que uno siente de ver hijos siendo llevados al infierno, debe estar el pesar de ver hijos que deshonren al Dios que adoramos. Por eso usted y yo tenemos la gran responsabilidad de adoctrinar a nuestros hijos, enseñarlos en los principios de la Escritura, para que ellos entiendan la necesidad que tienen de Cristo y se conviertan por medio de la fe y del arrepentimiento, y entonces vivan una vida de honra, de sometimiento y de temor a nuestro soberano Señor. O tus hijos sirven a Dios o tus hijos sirven al diablo. No hay puntos medios. No hay escala de grises. O tú les enseñas a que sirvan a Dios por medio del adoctrinamiento, de enseñarles la Biblia, de recalcárselas, de repetírselas, o el mundo le enseñará que sirvan al diablo. Y aquí es sí o sí, o tú le enseñas a temer al Señor por medio de enseñarle las Escrituras y el temor de Dios, o el mundo les enseñará a que sirvan al diablo. Eso es adoctrinamiento. Muy bien, Pastor Rosbel. Creo que la explicación fue bastante clara. Es enseñanza y enseñanza con el fin de ganar adeptos. Si nosotros no hacemos adeptos y ganamos a nuestra descendencia la creencia en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, el mundo lo hará. El mundo lo hará y los desviará y los llevará a un camino perverso. Y su final es fin de muerte. Pastor. Sí, señor. Usted mencionó algo que mediante su testimonio, que es algo muy cierto y es algo que la mayoría de personas que nos está escuchando y que asiste a una iglesia cristiana de una raíz evangélica carismática o pentecostal o incluso personas que están en vía de la reforma, que están en términos crecientes,
no dejarán mentir lo que usted mencionó. Dejan a sus hijos en la escuela bíblica de la iglesia y les enseñan historias, la historia de Jonás, le enseñan la historia de David, y pensamos que con ese conocimiento, aunque sea mínimo, les va a hacer cambiar por completo, y no hay una secuencia al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan a casa y nunca se va a comparar una hora de escuela bíblica con toda la influencia o con todas las horas que tienen enfrente del televisor, viendo películas, usted mencionó, de Disney, viendo las redes sociales, estando influenciado con cuanta cantidad de información, mejor dicho, de desinformación e influencia negativa con respecto a todas las ideologías que existen actualmente. Pastor, la influencia doctrinal del mundo a nuestros hijos es algo que nuestros hermanos, desgraciadamente, y el mundo, claro está, no quieren atender. Creen que es inocente, creen que no hay ningún problema, pero ¿cuál es la realidad de esa influencia doctrinal del mundo a nuestra descendencia, Pastor Roswell? Bueno, pastor, realmente yo no creo que tengamos que esforzarnos mucho en demostrar que la influencia del mundo sobre los niños es poderosísima. O sea, yo no creo que realmente en este tiempo, mucho menos ahora en el siglo XXI, tengamos que esforzarnos demasiado y sacar muchos argumentos que demuestren que la influencia del mundo sobre nuestros niños es muy poderosa. Hermanos, oyentes, pastor, este mundo odia el adoctrinamiento cristiano, lo rechazan enormemente, odian el adoctrinamiento religioso, pero ellos son expertos en adoctrinar. Y lo tremendo es que el mundo tiene poderosos recursos para hacerlo. O sea, comenzando incluso lastimosamente que no solamente los gobiernos están a favor de todo este adoctrinamiento mundanal, que usa Satanás a través de este mundo para adoctrinar a los niños, sino que también incluso los padres se han puesto de lado de ese lado de allá de la oscuridad. En el libro de la teología de la familia, y por cierto, un libro que recomendaría que todo padre y toda madre deberían tener y consultar con regularidad, dice esto así: si consideras a tus hijos como seres inmortales, destinados a la eternidad y competentes para los disfrutes del cielo, te esforzarás desde su más tierna infancia. Y esta es la palabra clave o las palabras claves: más tierna infancia. ¿Para qué? ¿Para qué te esforzarás desde la más tierna infancia de estos niños? Para impregnar su mente de ideas piadosas. Note esto, interesante lo que nos están diciendo estos hermanos de antaño acá. Si tú consideras que tus hijos son hijos destinados a la eternidad, que son hijos competentes para el cielo, para que vayan a la eternidad con el Señor, entonces tú tienes una responsabilidad. Ahora, no voy a hablar de la responsabilidad todavía de los padres, lo haremos más adelante, pero lo importante es que estos hombres tocan un tema aquí con el cual quiero abrir este marco de la influencia doctrinal del mundo a nuestros hijos. Desde su más tierna infancia, entonces tú usarás todo lo que tengas a tu lado, todos los recursos que Dios te haya dado para impregnar esa mente de ideas piadosas. Y deseo que nos centremos entonces en esa expresión más tierna infancia. Los puritanos usualmente se referían a los pequeños bebés o niños como tiernos infantes. Ahora, pero esta palabra tierno estaba más lejos que esa ternura que despierta un muñeco de peluche. Bueno, cuando estamos haciendo audio uno no puede hacer como caras porque no lo ven a uno, pero esos muñequitos de peluche que te despiertan cierta ternura, donde uno dice, ay, como que tan lindo. Y a veces cuando leemos esa palabra tierno, es como esa ternura que despierta un niño, pero realmente nosotros no estamos ante la ternura de un niño en ese sentido, o los puritanos por lo menos no lo usaban en ese sentido. Ellos usaban la palabra tierno para referirse a eso que los hacía fácilmente moldeables. Voy a poner un ejemplo de nuestro país. Aquí, en lo que en México llaman elote,
Creo que es así. Allá en México el elote es la mazorca, el maíz, ¿cierto? Sí, así es. Aquí se llama mazorca, aquí en Colombia se llama mazorca. Y cuando uno va a comprar una mazorca asada, uno le dice a la persona que se lo vende, pero si está tierna. Y cuando uno le dice esa expresión, si está tierna, no está pensando en que genere ese aspecto de ternura, sino que lo que uno le está diciendo con esa expresión es si el grano está suave, si se puede morder con facilidad, o sea, si no está dura. El poder del adoctrinamiento mundano está en que los padres están entregando a sus hijos en la etapa donde ellos son fácilmente moldeables, donde ellos son tan tiernos, tan suaves, que fácilmente toman toda esta influencia mundana que ellos están recibiendo, no solo semanalmente, sino diariamente y lastimosamente cada hora del día. Este es el poder del adoctrinamiento mundano. El poder del adoctrinamiento mundano en la vida de los niños y los hijos es que los padres les están entregando la etapa donde estos niños con facilidad son moldeables e influenciables para que el mundo los adoctrine y los influencie. Piense en un bebé, piense en lo natural. Mire cómo, por ejemplo, la piel de un bebé es tan tierna que puedes dejar una marca de por vida allí. Piense, por ejemplo, en la cabecita de un bebé que tiene que estarse moviendo de un lado a otro, porque si la sometes por mucho tiempo a una posición, va a tomar ese molde en esa cabeza tierna. Por lo tanto, tienen que estarle moviendo la cabecita para que no se le vaya a deformar su cabeza. ¿Por qué? Porque el bebé es fácil moldear. Incluso esto físico nos está mostrando una gran realidad espiritual. Piensa en los asuntos del alma de un niño. En esas tempranas y tiernas edades es donde más se requiere el trabajo de los padres, pero donde lamentablemente los padres creen que los niños no entienden nada y los entregan a canales de entretenimiento y ellos creen que simplemente estos niños se están entreteniendo, pero están siendo moldeados, están siendo poderosamente adoctrinados. Por supuesto. Yo recuerdo que crecí con una expresión, pastor, el cajón del diablo. Yo escuché esa expresión desde que llegué a la vida evangélica y se usaba para hacer referencia al televisor. Y no quisiera que cayéramos en esa paranoia neopentecostal donde ven al diablo hasta en una caja de chicles, pero los padres creen que su hijo va a pasar frente a un televisor, frente a una red social, frente a cualquier medio, frente al YouTube, viendo Disney Channel todo el día y que nada va a pasar. Un padre que ve la vida de esa manera es ignorante en cómo el diablo trabaja y cómo usa los medios para adoctrinar a los suyos. El mundo tiene una influencia poderosa por medio de todo lo que está usando hoy para adoctrinar, como usted bien lo ha dicho, pastor, 3 veces prácticamente desde que empezamos este programa, la radio, la televisión, el cine, las redes sociales, los juegos de video. Nada de esto es noble en la vida de un niño. A través de todo eso están generando poderosas influencias. Niños en su más tierna edad, adoctrinados por un programa de televisión, por un juego de video, por los cómics. ¿Y qué tenemos? Que me digan si no los oyentes de Radio Gracia en esta noche. Bienvenidos al siglo XXI, donde todo lo que hace 10 años era malo, hoy es bueno. Donde todo lo que hace 10 años era honorable y respetable, hoy es retrógrado y de gente débil. Pregunta, ¿cómo lograron cambiar el pensamiento de prácticamente todo el mundo? Respondamos, fue esperar que aquellos tiernos niños formados por Disney Channel crecieran. Fue esperar que todos esos niños moldeados por Nintendo crecieran. Ahí es donde estamos viendo. Pero ¿en qué momento fue que pasó todo esto? En el momento que los canales de comunicación, que el internet se masificó, que empezó a llegar esto, que empezó a abrirse la televisión de esa manera tan fácil. Usted pagaba cualquier precio y ya tenía 40 canales, 50 canales de televisión con una cantidad de entretenimiento para ver. Y los padres
felices porque los niños ahora estaban siendo enseñados a través de estos muñequitos de televisión y no nos dimos cuenta. 10 años después estamos viendo el desastre que se creó. ¿Cuál desastre? El desastre de que estos niños de hace 10 años hoy ya están grandes, donde fueron formados, donde fueron adoctrinados, y lo estamos viendo hoy en el siglo XXI. ¿Quieres ver la influencia doctrinal del mundo? Míralo. Mira a las niñas con su pie sobre un bebé de plástico con un vestido verde reclamando el derecho al aborto. ¡Qué tremendo! Esa imagen, yo creo que esa imagen va a quedar en la mente de muchos. Esa imagen que salió estos días en las redes sociales. Una niña que no sabe ni leer tal vez y ya con un pie sobre un muñeco de plástico vestida de verde reclamando el derecho al aborto. Un niño que no sabe ni leer ya está reclamando derecho al aborto. Vaya a un centro comercial. Mire a los jóvenes que caminan por un centro comercial y usted no sabe si son hombres de verdad, si son afeminados, si son medio hombres, medio mujeres, qué es lo que piensa, qué es lo que cree. Hable con estos jóvenes y usted se dará cuenta que no tienen ni la más mínima responsabilidad sobre lo que es llevar un hogar. ¿Y qué tenemos? La descomposición moral que estamos viendo en este tiempo. Y para cerrar este punto, con una crítica bastante fuerte, vemos el mundo como está y vamos a la iglesia evangélica, dentro de la iglesia evangélica, y están enseñando que tengan mucho cuidado con aburrir a sus hijos enseñándole mucho la Biblia. ¡Qué impresionante esto! El mundo no se cansa de adoctrinarlos con su mundanalidad, con su inmoralidad sexual, con sus psicologías, con sus ideologías. El mundo no se cansa todo el tiempo. No es sino que usted prenda el televisor, le prenda el televisor a su hijo y ya está siendo adoctrinado. No es sino que usted lo meta a una red social y ya está siendo adoctrinado. No es sino que le compre un juego de video y ya está siendo adoctrinado. Y en la iglesia evangélica están diciendo, cuidado, no lo vaya a aburrir enseñándole mucho la Biblia. Aún lastimosamente, gente supuestamente asistiendo a iglesias llamadas reformadas, ni el día del Señor lo usan para eso. No, ya fueron a la iglesia, ya deben de sacar tiempo para recrearse con sus familias. Hipócritas que hablan del amor de Dios y el día del Señor para ellos son una carga. No soportan ni siquiera estar un día con el Señor, dedicarlo al Señor, pero son hipócritas porque hablan del amor del Señor y creen que sus hijos no están viendo y presenciando eso. Les hablan a sus hijos de X, de Y cosa, pero con su propia vida les muestran a sus hijos que eso es mentira, lo que ellos mismos están proclamando. Pero el mundo, con todo a su favor, no pierde ni un momento para adoctrinar, no pierde ni un momento para moldear. Y ellos están tan preocupados que si le enseñan mucho la Biblia a sus hijos, lo van a aburrir. Oyentes, ¿qué tiempos nos tocó a nosotros vivir? No solamente un mundo completamente trabajando poderosamente para adoctrinar, sino que vemos ahora acá, dentro de lo que supuestamente se llama iglesia evangélica, un mundo con miedo y con temor porque van a aburrir a sus hijos por enseñarles la Biblia. Así es, pastor. Verdaderamente triste, lamentable, y creo que no existe excusa, ya que, como usted bien lo menciona, es algo que ninguno de nosotros puede negar y no es difícil, como bien lo mencionó, de argumentar. Pastor, dentro de esto que estamos hablando con respecto al adoctrinar, voy a ser franco y espero no hablar grotescamente, pero en el siglo XX y en el siglo XXI existió el pensamiento que instruir a tu hijo y educar a tu hijo era únicamente irlo a dejar al colegio y de ahí en fuera no tenías absolutamente ninguna responsabilidad, ya que según esa creencia, según ese dogma, según ese pensamiento, la persona estaba cumpliendo su obligación de instruir a su descendencia. ¿Qué tan cierto es eso, pastor? ¿Cuál es la responsabilidad
de cada uno de nosotros de instruir a nuestros hijos y cómo podemos plantearlo en la práctica, Pastor Rosbel. Sí, bueno, como hablábamos al principio, pastor, oyentes, creo que a nosotros nos tocó un tiempo donde solamente con llevar a nuestros niños a eso que se llama iglesia infantil, con eso estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Incluso, no es que esté en desacuerdo, querido pastor, absolutamente para nada, con ciertas aplicaciones en los celulares que son útiles cuando uno las usa correctamente, pero es lastimoso que incluso aplicaciones, por ejemplo, como YouVersion, que te manda el versículo diario, entonces las personas creen que porque leyeron ese versículo diario y aparte de eso fueron tan osados que lo republicaron en una red social, ya cumplieron con toda su responsabilidad espiritual. Ese es el mundo mediocre espiritual en el que a nosotros nos tocó vivir en este tiempo. Ni qué decir precisamente eso, ya cumplí con mi tarea, ya le llevé de comer a mi familia, les estoy pagando un excelente colegio, poniendo ese excelente dentro de comillas, porque habría que definir qué es un excelente colegio y todo este tipo de cosas, y entonces ya estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero basta leer la Biblia, pastor, y darnos cuenta que la decadencia espiritual siempre llegó cuando los padres abandonaron esa tarea y esa responsabilidad que ellos tenían. Quisiera leerles en este momento una porción de las Escrituras. Quiero leerles una porción de las Escrituras que me parece tan claro, y yo de verdad ruego al Señor hoy para que todos los que nos estén escuchando en este momento el Señor pueda hablarles a su corazón al respecto de esto. Parece que esta porción de las Escrituras la olvidamos. Este mundo evangélico tan moderno, tan audaz, ha desechado estos principios que nosotros vemos en la Escritura tan importante. Y si los llegan a nombrar de alguna manera, si es que llegan a nombrar alguno de estos principios, es solo para decir que tengan cuidado de no ir a cansar a sus hijos. Incluso podrían llegar a poner un proverbio como este: la mucha miel empalaga. O sea, así de mal está esta situación, que tenga mucho cuidado, que si le estás dando mucha Biblia a tu hijo, lo puedes empalagar. Y Deuteronomio capítulo 6, versos 1 en adelante, tiene una instrucción preciosísima acerca de la responsabilidad de nosotros instruir a nuestra descendencia. Y mire lo que el Señor dice de una manera tan solemne. Cuando uno lee ese texto, uno ve en ese texto solemnidad, uno ve en ese texto que debería causarle a uno temor reverente, que debería causarle a uno respeto. La manera como Moisés redacta esta escritura aquí es impresionante, la solemnidad que se le da a este texto, y dice: estos pues, aquí podemos ver, mire, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo. Este mero verso ya nos está hablando de doctrina. Mire que este verso nos está hablando del conjunto de mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó. ¿Qué es eso? Doctrina. ¿Qué es doctrina? Mandamientos, estatutos, decretos. ¿De quién? De nuestro Dios. ¿Y qué más nos está hablando ese verso? Nos está hablando de adoctrinamiento. Nos está hablando que esa doctrina tenemos que enseñársela a nuestros hijos. Mire qué dice: que os mandó Jehová que os enseñase. Que os enseñase. Moisés le está diciendo al pueblo: Dios me mandó a adoctrinarlos a ustedes. Dios me mandó a que yo les enseñe doctrina, que yo les enseñe estos mandamientos, que ustedes los pongan por obra, que ustedes vivan estos mandamientos. Pero mire que eso tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de ese adoctrinamiento que estamos viendo en Deuteronomio capítulo 6? Hay un propósito claro ahí, en el verso 2 lo dice. Si ellos ponían estos mandamientos, eran adoctrinados, enseñados, los repetían, entonces el propósito era que iban a temer a Dios, iban a respetar a Dios, iban a tener un temor reverente por ese Dios. Mire, temiendo, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y aquí viene el punto importante: tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
todos los días de tu vida. ¿Sabe qué está diciendo aquí Moisés? Moisés está diciéndole a este pueblo en Deuteronomio capítulo 6 que estos son los mandamientos que el Señor ordenó para que las cabezas de los hogares todos los días enseñaran a sus hijos y a sus nietos la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, para que ellos aprendieran a temer al Señor, a respetarlo y a honrarlo. Claritico está allí. Esta era la responsabilidad no solamente de Moisés con los padres, sino de los padres con sus hijos. Y mire lo que dice el verso 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Cuida para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliques como Jehová ha dicho a vuestros padres. Ahí está claritico. Y mire lo que dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el verso 7. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué interesante este versículo número 7, porque está diciendo estas palabras, este adoctrinamiento que yo te estoy dando hoy, esta doctrina que yo te estoy enseñando hoy, estos mandamientos, estatutos, leyes que nuestro Dios nos está dando, tú se las repetirás a tus hijos y se las hablarás a ellos. ¿Cuándo? Mientras estén en la casa, cuando tus hijos salgan contigo. Y lo interesante de ese pasaje era que por lo general los hijos eran criados al lado del padre. Cuando él salía a trabajar, sus hijos iban con él. Por lo tanto, los hijos aprendían la profesión de su padre. Y le está diciendo, mientras tú vas al trabajo, por el camino y van con ellos, tú se los repetirás, se los enseñarás, pero no solamente eso, cuando te levantes se los enseñarás, cuando te acuestes. Lo que este texto está diciendo, no dejes de adoctrinar a tu hijo todos los días, todo el día. Qué interesante esto. Qué responsabilidad tan grande. He ahí la responsabilidad de los padres clarita, diáfana. Padres, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire, hay una cosa que a mí me parece tremenda que hace mucho tiempo yo la había analizado. Los musulmanes cogen a un niño, lo adoctrinan de una manera impresionante. Este niño a los 12 años es capaz de ponerse un chaleco con bombas e irse a inmolar por Alá. Y ellos no tienen ningún temor, ellos no le importan qué dice el mundo, ellos no le importa qué dicen los periódicos, ellos no le importa qué dicen las noticias, ellos no les importa absolutamente nada. De hecho, nadie se quiere meter con esa gente absolutamente para nada. Pero nosotros que tenemos la verdad de Dios, que tenemos la verdad pura de la palabra de Dios, somos perezosos y tenemos miedo de enseñarle a nuestros hijos y adoctrinarlos por la escritura y no quieren venir a meter el cuento a nosotros que los vamos a cansar dándoles Biblia. La Biblia dice, no te canses de enseñarle a tus hijos, no te canses de repetirle la doctrina a tu hijo por la mañana, cuando salgas con ellos a caminar, por la noche cuando se acueste, adoctrínalos. Pero la gente de hoy está más preocupada porque se van a aburrir. Déjelos descansar, no lee tanta Biblia. Pobres muchachos, van a crecer frustrados. No les hable usted la verdad y no sea usted un ejemplo de verdad con la responsabilidad que Dios le ha dado y se va a dar cuenta de la frustración que ellos van a tener más adelante. Voy a leer otro texto y con esto cierro esta pregunta. Este texto está escrito para uno de esos tiempos de la peor decadencia que hubo en Israel. Esa decadencia que uno ve allá en los Jueces. Esa decadencia en espiral negativa, esa decadencia donde usted está leyendo y cada vez el pueblo iba de mal en peor. Y me llama la atención la manera como lo narra Jueces capítulo 2 versículo 10, porque parece que aquí en estos 5 versos se nos da la razón de esa decadencia espiritual. Y mire cómo lo narra Josué 2, 6 al 10, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de José y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en Timnaserá, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y mire lo que dice esto: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y mire luego entonces lo que dice el verso 11. Es como si esto no lo hubiera dicho solamente para llegar aquí al verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante Jehová, sirviendo a los Baales. Pregunta: ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Porque sus padres fueron irresponsables, porque sus padres no les enseñaron el camino del Señor, porque sus padres olvidaron Deuteronomio capítulo 6, los versículos que leímos hoy, porque sus padres fueron lapsos en haberle enseñado a sus hijos, en haberles guiado, en haberles mostrado todo. Incluso este pueblo tenía que reunir cantidades de piedras que les iba a servir como testimonio para que cuando pasaran con sus hijos, cuando fueran por el camino, igual los hijos iban a ver ese montón de piedras y le iba a decir: papá, ¿y por qué estas piedras acá? Y ellos iban a tener la oportunidad de decirles: hijo, esas piedras están aquí porque aquí el Señor nuestro Dios hizo esto y aquello. Aún todo eso Dios se los había mandado para que este pueblo no dejara de enseñar y adoctrinar a sus hijos. ¿Qué pasó? Lo dejaron de hacer. Se levanta una generación que no teme a Dios y que viene como resultado a hacer lo malo ante Jehová. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Que se levantó una generación, que se viene levantando una generación hace mucho rato que no conoce al Señor. ¿Y por qué? Porque los padres fallaron en esa responsabilidad. Padre, tú tienes una responsabilidad. Quiero decirte una cosa, padre y madre que me escuchan. Yo sé que puede sonar duro lo que le voy a decir en este momento, pero si su hijo está muerto espiritualmente, échese ese muerto usted al hombro. Si su hijo está muerto espiritualmente, échese ese muerto al hombro. Usted es cómplice de la muerte de su hijo porque usted prefirió que el mundo se lo adoctrinara y usted abandonó la responsabilidad que Dios le dio. Hoy llamo a los padres que nos están escuchando y a las madres que nos están escuchando. Hay tiempo hoy de arrepentirse. Dios me concedió arrepentimiento, Dios le concedió arrepentimiento a mi esposa y hoy, por la gracia de Dios, estamos cumpliendo con esta responsabilidad de enseñar a nuestra descendencia a que teman al Señor, adoctrinándolos en la doctrina que vemos claramente en la Escritura. Así es, pastor. Pastor, si me permite recalcar algo a los hermanos que están escuchándonos, ese consejo que tanto resonó benéficamente en este último comentario: no se cansen de enseñar a sus hijos las Escrituras. No se cansen de hacerlo porque el mundo no se cansará de adoctrinarlos con ideologías. No se cansen de enseñar a su descendencia con la santa palabra de Dios. Pastor, Así es, pastor. les estamos invitando a que no se cansen de enseñarles, a que no se cansen de adoctrinarles, y desgraciadamente sabemos las deficiencias doctrinales que la iglesia evangélica tuvo el siglo pasado y cómo algunas, por la gracia de Dios, poco a poco van saliendo de ese letargo, y algunas familias aún con deficiencia doctrinal, pero con todo el deseo de sacar adelante mediante las Escrituras a su familia. Pastor, la importancia de la adoración familiar en el seno del hogar, la importancia de que la familia se reúna a adorar a Dios, a leer la Escritura, sus hijos vean tan maravillosa armonía de la cual pueden disfrutar por medio de la Sagrada Escritura. Pastor, ¿nos puede hablar al respecto para alentar a nuestros hermanos a esa importancia que tiene el que nosotros tengamos nuestra adoración familiar, pastor? Sí, pastor, bueno, el tema de la adoración familiar realmente es uno de los temas favoritos a nivel personal. Yo le doy gracias al Señor. Yo tengo que reconocer, pastor,
y tal vez ahora lo diga. Y siempre me gusta comentar este tipo de cosas. Y espero que el que vean que Dios tuvo misericordia de este pecador junto con su familia, ustedes puedan ver que hay oportunidad también. Pues si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Yo no escuché esa palabra adoración familiar hasta hace, no hace mucho tiempo atrás. Lastimosamente, pastor, como les he dicho muchas veces, crecí en un ambiente donde era iglesia infantil, donde los niños estaban completamente separados de los adultos, donde los niños nunca eran enseñados en doctrina porque supuestamente ellos no tenían la capacidad para entender que torpes realmente fuimos, que necios y creímos más a las psicologías de este tiempo que a lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno mira, por ejemplo, Nehemías 8, es precioso ver cómo estaba allí todo el pueblo mientras Nehemías explicaba las escrituras. Es precioso cuando uno ve el Sermón del Monte y allí estaban seguramente mujeres con sus niños, y uno no ve al Señor diciéndole: Pedro, ve, tú ve y coge los niños de tanta edad y encárgate de darles una ronda infantil ahí mientras yo les enseño a todos estos adultos. No, toda la familia estaba ahí reunida escuchando la palabra del Señor y bueno, lamentablemente es que tal vez ni siquiera sabíamos qué era adoración familiar, porque ni siquiera sabíamos qué era adorar realmente a Dios y qué era un culto de adoración. ¿Y qué es adoración familiar? No lo entendemos porque ni siquiera sabemos qué es un culto de adoración. Pero, pastor, hablando de la adoración familiar y a los oyentes, una de las historias que más a mí me ha fascinado realmente y que más me impactó de esos hombres de antaño es la de un hombre llamado John Gibson Payton. O en español Juan Patón, como le decía yo, Juan Patón. Una vez estaba escuchando a un predicador, una anécdota de esto, y él hablaba de un John Payton, y él decía John Payton, y él estaba describiendo a este hombre y decía: pero a mí se me parece que está diciendo todo lo de Juan Patón. Y resulta que es que se llamaba era John Payton y no Juan Patón. Pero bueno, este hombre fue un misionero a los antropófagos, o más conocido como los caníbales. Este hombre entregó su vida yendo a estas tribus de caníbales y bueno, el Señor lo usó mucho realmente en esas misiones. De él se dice lo siguiente. ¿Qué se dice de John Gibson Payton? ¿Qué se dice de él? Mire lo que se dice. Sin duda, el origen de la fe de este gran misionero fue el hogar donde se formó. Mire lo que dice. La fe de este gran misionero no fue en la iglesia donde se formó. No fue a la iglesia donde él asistió, sino el hogar donde se formó. Una pareja piadosa que le infundió una clara y abierta devoción a Dios. Esta semilla crecería hasta formar en John Payton el carácter y valor necesario para afrontar esa obra misionera que afrontó. Ahora, esto se dice de él, pero lo interesante no es tanto lo que se dice de él, sino lo interesante es escuchar al mismo John Payton hablando de las reuniones de adoración familiar que tenían junto a su padre. Eso es una cosa impresionantemente, no solamente retadora, no solamente motivadora, no solamente confrontadora, sino también hermosa. Este hombre llegó a expresar lo siguiente acerca de su propia vida, acerca de su familia. Él mismo lo dijo. No es que alguien lo haya dicho de él, sino que él lo dijo. Jamás en templo o catedral, sobre una montaña o en una cañada, podría sentir al Señor Dios más cerca, caminando y hablando con los hombres de forma más visible que bajo el techo de paja, zarzo y roble de aquella humilde casa de campo. Aunque todo, o sea, hablando de su casa, aunque todo lo demás en la religión se barriera de mi memoria por alguna catástrofe impensable, o quedara borrado de mi entendimiento. Mire lo que este hombre dice: mi alma volvería a esas escenas tempranas y se encerraría una vez más en aquel cuartito santuario y oyendo aún los ecos de aquellos clamores a Dios, rechazaría toda duda con el victorioso llamado: mi padre caminó con Dios porque yo no lo haría. Qué tremendo esto, qué tremenda la influencia de un padre sobre la vida de un muchacho. Esto es solamente una pequeña introducción. Este hombre cuenta de cómo su padre hasta el último día que respiró lo hizo en santa adoración familiar con sus hijos.
Pero cuenta el mismo Peyton cómo sus hermanos y él se gozaban de todo el tiempo que compartían con su padre en la adoración familiar pública. Yo quisiera invitar a los oyentes en esta noche que buscaran un documento del portavoz de la gracia, el número 26, llamado Adoración Familiar. El portavoz de la gracia número 26, Adoración Familiar. Y allí ustedes no solamente van a ver la importancia, allí ustedes no solo van a ver la necesidad de la adoración familiar, sino que ustedes leerán la historia completa de las memorias de John Peyton acerca de los preciosos y hermosos tiempos de adoración familiar. Pero, ya que estamos hablando de adoración familiar, hoy no se logra entender realmente porque ni siquiera se entiende qué es la adoración pública. Si se entendiera la adoración pública, entonces se entendería con facilidad qué es la adoración familiar. Y yo voy a explicar brevemente esto para que los oyentes entiendan un poco de qué se trata. ¿Qué es la adoración pública? Bueno, la adoración pública es cuando nosotros, como pueblo de Dios, nos reunimos en santa congregación para adorar a nuestro Señor. Cuando todos nosotros atendemos a ese llamado de Dios que nos hace para que en santa asamblea, el día domingo, el día del Señor, nos reunamos con el propósito de ¿qué? Con el propósito de adorar a Dios. Nosotros vamos a la iglesia, allí pasan muchas cosas hermosas, o nosotros nos reunimos mejor con la iglesia en un lugar y pasan muchas cosas hermosas, somos bendecidos, Dios nos habla, Dios ministra nuestros corazones, Dios nos fortalece, pero hay un propósito esencial con el que nosotros nos reunimos cada domingo y nosotros no somos el centro de esa reunión, el centro de esa reunión es nuestro Dios. Nos reunimos para adorarle a Él, nos reunimos para exaltarle a Él, nos reunimos para cantar de su palabra, nos reunimos para escuchar su palabra predicada, nos reunimos para ofrendar para que su palabra se siga extendiendo por toda esta tierra, nos reunimos para hacer lectura pública de las Escrituras y mientras nosotros nos reunimos en torno al Señor, le damos la más preciosa adoración, la que Él se merece. Y esto debería empezar con padres que desde el día de antes preparan a su familia y le dicen: familia, mañana es el día del Señor, mañana vamos a atender la convocación que Él nos hace, vamos a ir gozosos a presentarnos con nuestros hermanos, tendremos adoración, tendremos comunión unos con otros. Ahora, si esto es la adoración pública, la adoración familiar no es otra cosa que la familia reunida en torno al Señor, donde un padre se levanta y ejerce su función sacerdotal de enseñar a la familia a temer a Dios, a adorar a Dios, de enseñarle las Escrituras, de hablarle las Escrituras, de exhortarles a que se arrepientan, a que se vuelvan de todo corazón. Y no se deja de hacer esto en ningún día en la casa, no importa cuánto tiempo pase. Eso es adoración familiar, es cuando la cabeza de familia, cuando el padre toma esa responsabilidad, como hablábamos hace un tiempo atrás, la misma que tomó Josué: esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Y todo el día convoca, todos los días convoca a su familia en torno al Señor. Hijo, vamos a adorar a Dios, entonan himno al Señor, hacen lectura de las Escrituras. El padre, con el entendimiento y la sabiduría que Dios le ha dado como sacerdote, como profeta del hogar, entonces les enseña la palabra, les ministra el corazón, les lleva al arrepentimiento, les refrena su pecado. Eso es adoración familiar y lastimosamente esto se perdió. Esto que nuestros hermanos puritanos hacían con tanta devoción. Esto que yo recuerdo incluso, pastor, hoy yo voy a decir esto y esto va a sonar lo más legalista en el siglo XXI. Esto va a sonar lo más legalista en el siglo XXI y puede salir una cantidad de personas a atacarnos. Pero si usted mira los catecismos, si usted mira las confesiones de antaño, si usted mira los documentos de ese tiempo de la Reforma, ¿sabe qué pasaba con una familia que no practicaba adoración familiar? Les ejercían disciplina bíblica.
les Así es. ejercían disciplina bíblica. Sí, es cierto, eso pasó. Los llamaban a la congregación y los reprendían y les ejercían disciplina bíblica porque ellos entendían que si no hacían adoración familiar estaban pecando gravemente contra Dios al no llevar a sus hijos en santa adoración todos los días al Señor. Y había disciplina bíblica. Hoy no podemos nombrar eso porque hoy eso es lo más legalista que usted y yo podamos escuchar. Qué lamentable este tiempo de este evangelicalismo tan torcido y lamentablemente de este neocalvinismo y de esta neoreforma tan perversa que estamos viviendo en este tiempo, que incluso hoy llamar a un padre y decirle que está pecando contra Dios si no tiene adoración familiar con sus hijos, si no conduce a sus hijos en santa devoción al Señor, eso no se lo podemos decir porque eso suena a lo más legalista que hay hoy. Pastor, triste lo que está pasando, pero queremos invitar a todos los oyentes. Instrúyanse en esto. Busquen, hay buen material. Hay buen material en este texto que les acabo de decir. Ustedes pueden encontrar allí buen material. Ustedes pueden encontrar allí cosas que les dé entendimiento. Busquen al Señor en oración. Sobre todas las cosas, pídale al Señor que les dé un corazón que no solamente conduzcan ustedes como padres a sus hijos a la adoración pública, sino también en adoración familiar. En adoración familiar. Lean las historias de este hombre John Paton para que ustedes lo escuchen a él decir: muchos hablan de lo aburridos que pasaban un domingo. Para nosotros nunca un domingo al lado de mi padre hablando todos los días la escritura todo el día la escritura. Nunca fue para nosotros un día aburrido. Era un día glorioso, era un día de gozo en casa. Mi padre se arrodillaba, me pedía que les recordara si había pasado algo del culto. Nos repetía otra vez el culto, nos volvía a pedir que meditáramos en eso. Oyentes, por favor, salgamos de esa psicología evangélica de este tiempo y volvamos a la importancia de la escritura y de dedicarnos a esta adoración familiar que con tanta necesidad tenemos en este tiempo. Así es, pastor. Pastor, el tiempo se nos está escapando y todavía tenemos un punto muy importante por tratar y de lo cual se habló al inicio de este programa. Se pudo exponer claramente cómo una influencia doctrinal del mundo trajo unas consecuencias y la influencia doctrinal del mundo que ahora tenemos va a traer consecuencias dentro de unos años y la situación será aún más complicada en diferentes temas, ya enfocándonos en la situación de la ideología de géneros, el aborto y toda cuestión que actualmente se ha propagado en torno a estos nuevos movimientos o nuevas aceptaciones. Sin embargo, hay una clara negación en la práctica acerca de cómo puede influir a esta sociedad pagana, a esta sociedad sodomita, cómo puede influir una familia que está siendo apegada al modelo divino. Es decir, las personas no tienen el concepto o quizás no pueden ver o tener un panorama amplio de qué tan pesada puede ser la influencia, qué tan fuerte, qué tan poderosa puede ser la influencia de una familia apegada al modelo divino en nuestra sociedad. Pastor. Bueno, pastor, yo creo que tenemos que ser honestos y hay que ser humildes cuando hablamos de este tipo de cosas. Yo creo que por alguna razón espiritual, uno lo puede ver en la vida real y puede mirar, pastor, cómo que la verdad penetre en los corazones a veces es tan difícil. Como que las personas que están sometidos a la verdad, pero vemos cómo la mentira entra con tanta facilidad en el corazón de los hombres, cómo se absorbe con tanta facilidad. Uno
uno mucho tiempo está predicando la verdad y esforzándose por predicar la verdad y por sostener la verdad y por pedirle a Dios le dé gracia para uno no vender la verdad como está pasando en el día de hoy. A veces uno tiene noticias tristes de ver que una persona, después de estar sometido a la verdad, apostató de los caminos de la fe y hoy está en otra cosa, y cómo se fue y se desvió fácilmente a la mentira. Así que tenemos que reconocer esa realidad espiritual, pero el reconocer esta realidad espiritual tampoco niega que la verdad vivida y la verdad practicada también tiene un impacto. Y esto claramente lo podemos ver. Hoy a veces, pastor, hoy estamos en un tiempo, tal vez, no sé si llamarlo de tibieza, si llamarlo de frialdad, de oscuridad, no lo sé. Pero cuando nos movemos un poco más atrás, cuando nosotros vamos al tiempo de la Reforma Protestante, a veces uno mira esta neorreforma y ellos se sienten tan victoriosos porque tienen yo no sé cuántos seguidores en las redes sociales, pero yo no estoy viendo prácticamente ningún impacto social, ni siquiera de estos hombres que supuestamente el mundo les ha abierto las puertas. Uno no ve impacto social absolutamente para nada, pero cuando nosotros vamos al tiempo de la Reforma Protestante, al tiempo incluso de la posreforma con nuestros hermanos puritanos, uno ve que hubo un gran impacto social. Uno puede ver cómo la piedad de estos hombres, uno puede ver cómo estos hombres haber vuelto a las escrituras, cómo el haber reformado primeramente, el que hubo una reforma en sus corazones, que lo llevó a ver una reforma en el hogar, empezó a reformar todo alrededor también. Y ese es el punto. El punto es que hoy nosotros estamos viendo una reforma muy soteriológica, una reforma basada en la salvación por fe, y la salvación es solo por fe, y la salvación es por fe, y las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia, y las doctrinas de la gracia, pero no estamos hablando de una reforma piadosa, no estamos hablando de una reforma familiar, no estamos hablando de que los padres vuelvan a tomar el rol de padres, que las madres vuelvan a tomar el rol de madres, que los padres vuelvan a pagar el precio. No está esa reforma que nosotros vimos hace 500 años cuando estos hombres se esforzaron no solamente por una reforma soteriológica, sino por una reforma eclesiológica, por una reforma familiar. Y entonces vemos los impactos que esto causó tan impresionantes, que un músico, por ejemplo, tan formidable en estos tiempos como Johann Sebastian Bach firmaba todas sus obras con Sol y Deo Gloria. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo personajes como Isaac Newton, cuando empieza a estudiar todas estas leyes, lo hace precisamente porque era un hombre que tenía temor de Dios y que miraba el telos de Dios y miraba el cosmos y podía decir: aquí hay orden, aquí hay leyes que regulan todo esto, y todo este tipo de cosas lo llevó a estudiar. Y por eso es que una vez hablando con el hermano de Brasil, Ariel, creo que se llama, si no estoy mal, Araujo, si me recuerda el nombre, pastor, ¿usted lo recuerda? Abner Araujo, exactamente, hablando un día con él haciendo su maestría en sus estudios, él fue a Inglaterra y contaba cómo se encontró una biblioteca, y en esta biblioteca encontraba unos volúmenes de Isaac Newton, los volúmenes de ciencia, pero cómo miraban otra biblioteca y los volúmenes de teología triplicaban los volúmenes de ciencia de Isaac Newton. Y hoy alaban a Isaac Newton como ese gran científico, pero Isaac Newton fue primeramente un gran teólogo, y precisamente en ese tiempo de reforma y por reforma, donde hubo una transformación del corazón verdaderamente, que llevó a una transformación de los hogares, y que esto se vio y causó un impacto social alrededor. Y uno puede ver, por ejemplo, lo que expresó con tanta vehemencia nuestro hermano acerca de Ginebra, la Ginebra de Calvino, cuando John nos dice: es la escuela de Cristo más perfecta que he visto después de los apóstoles. O sea, palabras mayores, porque era tal
dedicación, era tal volver a las Escrituras, era tal la seriedad con que estas personas tomaban sus responsabilidades, precisamente que cuando Calvino llega a Ginebra y empieza a poner orden y empieza a quitarle la cena a todas las personas que estaban andando desordenadamente, esto le trae un problema, lo sacan de la congregación, pero cuando Ginebra empieza a desembocar en ese caos moral tan impresionante, lo vuelven a llamar y este hombre a punta de palabra, a punta de volver a la iglesia, a punto de llevar a los padres a que fueran responsables en sus familias. Tenemos esa Ginebra que estuvo en el tiempo de Calvino. Pastor, ciertamente que si nos volvemos al Señor, ciertamente que si nosotros empezando por pedirle a Dios una reforma de verdad del corazón, una reforma donde nosotros no simplemente sea algo externo, sino algo que venga de adentro, el Señor cambiando nuestros deseos, volviéndonos de todo corazón a Él, y empezamos desde nuestros hogares, donde nuestras familias, a adoctrinar a nuestros hijos, pero no solamente enseñándoles, sino con nuestro ejemplo mostrándoles que esto que les estamos diciendo es verdad, que creemos rotundamente en esto. Tal vez haya esperanza realmente para mañana. Tal vez no todo el mundo, pero sí por lo menos personas a nuestro alrededor podemos empezarles a impactar con esta verdad bíblica de que hay un Dios en los cielos que reina y que un día volverá y que pedirá cuenta a todo ser humano. Necesitamos empezar desde las casas. Necesitamos que cuando nos reunamos en la iglesia el domingo, esto sea el producto de esa vida de adoración familiar entre semana en la casa y podamos adorar al Señor con tanto gusto el domingo, que las personas cuando vengan verdaderamente digan, ciertamente hay Dios en ese lugar, que cuando un invitado llegue a esa congregación diga, ciertamente hay Dios en este lugar, la unidad de esta gente blancos con negros, chiquitos con altos, bonitos con feos, ojiazules con ojinegros, amándose, adorando a Dios, ayudándose mutuamente. Entonces la gente necesariamente tendrá que reconocer que hay Dios en medio de nosotros. Ciertamente que volver a Dios y a su palabra, que de alguna manera va a impactar por lo menos nuestra sociedad más cercana. Por lo menos vamos a dejar también hijos que de una u otra manera no sean más carga de lo que son esos muchachos que se están levantando hoy para esta sociedad. Necesitamos pagar ese precio, pastor. Así es, pastor. Es una tarea complicada y pareciese imposible, pero es una tarea delegada por el Señor. Pastor, estoy seguro que ese programa ha sido de bendición para muchas personas, incluyéndome o ocupando el primer lugar en ello, necesitado siempre de la instrucción bíblica, del recordatorio de las obligaciones que tenemos en esta tierra para con nuestro buen Dios. Pastor, antes de despedirme y despedir a la audiencia, dándole gracias a todos los que se siguen conectando en esta serie, esperando que en algún momento sea bendición de bendición, como lo hemos venido comentando para otras personas. Pastor, me gustaría que les diese a la audiencia de Radio Gracia unas palabras finales tocante a lo que hoy hablamos, ya que hemos considerado desde un inicio, desde la enseñanza de qué es adoctrinar y cómo todos adoctrinan, el mundo adoctrina, la televisión adoctrina, las películas adoctrinan, las redes sociales adoctrinan. Nosotros tenemos que adoctrinar a nuestra familia porque la influencia doctrinal del mundo es muy grande y basta ver a nuestro alrededor. Y es una responsabilidad nuestra instruir a nuestra descendencia. Por ello tocamos que es muy importante la adoración familiar y cómo con esfuerzo y sobre todo con la gracia de Dios podemos llegar con nuestra familia a infectar con el glorioso evangelio de la gracia a nuestra sociedad. Pastor, unas últimas palabras para despedir este programa, o más bien antes de concluir el programa del día de hoy, Pastor Roswell. Bueno, hermanos, oyentes,
Yo creo que hay algo importante que tenemos que decir para finalizar. Jesucristo es nuestro Señor. Él ha vencido al mundo. La palabra de Dios dice, en el mundo tendrán aflicción, Él ha vencido el mundo. En cierto momento, el mundo empezó a introducirse en la iglesia y la iglesia querer influenciar al mundo con el mismo mundo. Pero es imposible que esto pase. La iglesia no tiene ni los recursos, no fue llamada a eso, a competir con la capacidad ni tecnológica, ni con los inventos que tiene el mundo. Pero el mundo no es capaz de competir con el poder de Dios. Si usted y yo, en humildad, vamos al Señor y pedimos su gracia, reconociendo que esto está más allá de nuestras fuerzas, que esto no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, que nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Dios poderoso para instruir a nuestra familia. Entonces, hermanos, tenemos el poder de Dios de parte nuestra. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos ese poder que rompe la roca. Ese poder de Dios obrando en nuestra familia, que no habrá después obrando en nuestros hijos, que no habrá después poder humano, que no habrá poder de la televisión, que no habrá poder de los gobiernos, que no habrá poder de las ideologías y de la política, que cambien lo que Dios puede hacer en un corazón a través del esfuerzo que usted y yo hagamos en adoctrinar a nuestros hijos. El problema es que no podemos tardarnos más. No podemos darle más larga a eso. Tenemos que arrepentirnos hoy. Tenemos que asegurarnos que una reforma ha pasado en nuestros corazones. Tenemos que rogarle al Señor porque una reforma haya sucedido en nuestros corazones y que nosotros nos esforcemos en oración, en dedicación, en enseñanza a nuestra familia para que haya una reforma familiar. Y entonces seguro que esto empezará a traer también una reforma alrededor, porque van a ver el poder de Dios. Mira, hermanos, a todos los que nos están escuchando, nosotros no competimos contra los inventos de este mundo. Nosotros no estamos, es lastimoso aquellos que creen. Lo que pasa es que necesitamos que la iglesia haga las películas que Hollywood está haciendo hoy, que haga las animaciones tan buenas que Hollywood está haciendo hoy. No, eso no es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita el poder de Dios. La iglesia necesita humillarse delante de Dios. La iglesia necesita reconocer que necesitamos al Señor. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Necesitamos venir y pedirle, Señor, esto está más allá de mi alcance. Señor, está más allá de mis fuerzas. Dios mío, yo necesito tu ayuda. Y vamos a ver un Dios poderoso, lleno de gracia, lleno de bondad, que manifestó en su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario, que Él tiene buena voluntad para con los hombres, que Él quiere salvar, pero necesitamos, iglesia, empezar ahora. Necesitamos, hermanos, empezar ahora. Necesitamos arrepentirnos, tomar nuestro rol como padres, como madres y empezar a enseñar a nuestros hijos y ver el poder de Dios obrando en el corazón de nuestros hijos y ver cómo ninguna arma forjada contra ellos podrá prosperar si el Señor obra en esos corazones. Por lo tanto, usted y yo tenemos toda la esperanza, tenemos toda esperanza para trabajar en ellos, porque tenemos a un Dios poderoso que si es con nosotros, nadie contra nosotros, que si Él es por nuestros hijos, nadie contra nuestros hijos, que si usted y yo les enseñamos, les guiamos y Dios bendice eso, porque nosotros lo hacemos en humildad, no porque seamos los más doctos, no es porque seamos los más entendidos, sino lo hacemos en humildad, en dependencia del Señor. Ciertamente, hermanos y oyentes, vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor, un Dios lleno de misericordia. Y entonces, hermanos, podremos ver cómo en nuestras familias ha entrado el Dios de gracia a trabajar y a orar, y que esto se empiece a extender a nuestro alrededor. Pero una vez más lo digo, necesitamos empezar ahora. Necesitamos comenzar ya. Necesitamos arrepentirnos hoy, buscar al Señor de todo corazón y cumplir con estas responsabilidades que, si bien están más allá de nuestra fuerza física, Dios nos ha dado la fuerza espiritual que necesitamos para llevarlo a cabo. Así es, pastor.
no hace falta decir que estamos completamente de acuerdo con ello, sino agradecemos a Dios por estas palabras, un tema muy complicado, un tema muy confrontador, una necesidad latente en la iglesia al respecto, crear convicción, conciencia y ponernos a trabajar, direccionar a nuestra familia y tomar las precauciones necesarias. Pastor, como siempre, para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente aquí en Radio Gracia. Nos sentimos muy bendecidos por su participación, su compromiso con el Señor primeramente y su profesionalismo. Pastor Roosevelt, le apreciamos, esperamos que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Nos falta un programa, cerramos la serie, si el Señor nos presta vida, claro está, la semana que viene, de estos 4 programas ya previamente planeados, esperando que la audiencia se siga conectando para el fin de esta serie, y posteriormente con nosotros estarán otros pastores con otros temas, tratando de darle secuencia a este trabajo de Radio Gracia, que es promover primeramente la doctrina, ayudar a hermanos en algunas cuestiones doctrinales o temáticas o de consejería pastoral, donde Radio Gracia tiene el completo interés de traer a esta mesa pastores que están comprometidos con el Señor, con la fidelidad de su palabra, con el trabajo en su familia, con sus hijos, en su iglesia local. Y bueno, que todo esto que estemos haciendo le dé gloria a Dios y sea de bendición en algún día para todos ustedes o para las personas que lo lleguen a escuchar posteriormente. Pastor Roosevelt, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el Señor lo permite, nos vemos la semana que viene. Y a toda la audiencia de Radio Gracia, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta y les deseamos bendiciones totales. Muchas bendiciones, mis hermanos, y pronto nos volvemos a ver si el Señor lo permite. Muchas gracias, pastor Adrián, y bueno, a todos ustedes, hermanos, bendiciones de Dios nuestro Padre. Amén. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.